12:12 y estamos con el ministro de Hacienda que generosamente ha venido un día con tanto frío. Mario Marcel, un gusto, gracias por estar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy gentil. ¿Qué significa hacer una reforma tributaria? ¿Qué significa? Yo creo que es muy bueno explicar a la gente. Reforma tributaria es, vamos a ver la forma en cómo conseguimos dinero para llevar a cabo nuestros deseos o pensamientos sociales, una mejor educación, una mejor salud, mejores pensiones, para que la gente pueda entender, Mario, porque los grandes títulos son, vamos a hacer una reforma tributaria. Bueno, y el niño y la niña acá lo escucha desde muy niños hasta muy adultos mayores, distintas clases sociales, distintas características, distintas especializaciones. Entonces, para que lo podamos aterrizar, por favor, si lo podemos explicar. Bueno, una reforma tributaria, ¿cierto? Son cambios en el sistema tributario, en algunos de sus componentes. Lo que las personas más conocen es el IVA, ¿cierto? Porque lo pagamos en todas las transacciones que hacemos. En este caso no estamos tocando el IVA, pero sí se está tocando el impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo pagan las empresas por sus utilidades, lo pagan las personas por sus ingresos del trabajo, en el caso de que del accionista que recibe dividendos también paga impuesto a la renta. Y además de eso se está creando un impuesto que es este impuesto al patrimonio. Entonces están cambiando elementos importantes del sistema tributario, en parte con la idea de aumentar la recaudación para que el Estado pueda tener recursos que después pueda destinar, ¿cierto?, al gasto social, por ejemplo, a subir la PGU, que actualmente está en un poco más de 190.000 pesos, se quiere llegar a 250.000 pesos, bueno, para eso se necesitan recursos y para eso, ¿cierto?, tienen que estar los impuestos. Ahora, en una reforma tributaria uno no solo busca recaudar, también busca cambiar ciertas características del sistema tributario. Por ejemplo, en este caso lo queremos hacer más progresivo, o sea, que quienes ganan más aporten la mayor parte de la recaudación. También estamos tratando de simplificarlo, ¿no? Que sea más fácil hacer las declaraciones de renta. No toda la gente hace declaraciones de renta, más o menos el 25%, ¿cierto?, de las chilenas y chilenos adultos pagan impuestos a la renta. Pero cierto, el que lo ha hecho muchas veces se encuentra con dificultades, cuando es una pyme, cuando es una empresa, tiene que dedicarle harto tiempo y hartos recursos a hacer sus declaraciones de impuestos. También es importante en este caso ir cerrando ciertos resquicios que a veces se usan se aprovechan para pagar menos impuestos. Y nosotros en las consultas que hicimos, en la consulta ciudadana, que recorrimos todo el país, juntándonos con dirigentes sociales, con vecinos, vecinas, empresarios, pequeños empresarios, nos dijeron una de las cosas más injustas que hay es que el que tiene los recursos para contratar abogados, para contratar contadores y aprovechar estos resquicios y pagar menos, eso es una injusticia, por mucho que sea legal, ¿cierto? Pero para el que no puede evadir el IVA, sino que paga el IVA en todas sus transacciones, es injusto que alguien, ¿cierto?, porque tiene los recursos para tener el apoyo profesional, pueda pagar menos impuestos. Así que todas esas cosas son las que hacen una reforma tributaria. Muy importante. Te agradezco mucho que lo hayas explicado con tanta claridad. Se habla de 12.000 millones de dólares, 4.1 del PIB, del aprox. Producto, así es. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Si es que se llega a obtener ese dinero, ¿qué se hace con ese? Bueno, como esta reforma tributaria tiene una parte que es ajustes en el impuesto a la renta y que por lo tanto lo pagan las personas, esa recaudación queremos dedicarla a beneficios sociales, a ampliación de derechos sociales. Ya mencionaba el caso del aumento de la pensión garantizada universal, pero también, por ejemplo, ¿cierto?, queremos reducir las listas de espera en los hospitales. Queremos construir más escuelas. En Chile, después de la jornada escolar completa, prácticamente no ha habido más inversión en infraestructura educacional. Entonces hay mucha infraestructura que se ha deteriorado en todo el país. También queremos construir o constituir, consolidar un sistema de cuidados para los niños menores de 2 años, para los adultos mayores, para los discapacitados, las personas discapacitadas que están en su casa y que muchas veces, ¿cierto?, alguien se tiene que quedar, muchas veces, desgraciadamente, por la división cultural del trabajo que tenemos, ¿cierto?, son las mujeres. Entonces también desarrollar un sistema de cuidado en que el Estado pueda aportar a que alguien
¿cierto?, pueda ayudar a la familia a cuidar a esos niños, adultos mayores, discapacitados que lo necesitan. Con esta reforma y ese monto que yo lanzo sobre la mesa, ¿se pueden llevar a cabo estas políticas sociales que tiene el gobierno o quedan cortos, es la mitad? Hay que buscar otro tipo de recaudación, hablamos de 12.000 millones de dólares, pero tú también lanzas cosas importantes, la PGU, las pensiones, exactamente, educación, salud. ¿Se alcanza o no? Claro, en el conjunto de los 4 años de gobierno, la reforma tributaria va a financiar más o menos la mitad del costo del programa de gobierno. ¿Ah? La otra mitad va a surgir, ¿cierto?, de la mayor recaudación que genera el crecimiento, de esfuerzos por reasignar recursos dentro del sector público. Eso ya en parte, ¿cierto?, lo hemos estado haciendo. Este año ya hemos ido destinando recursos, por ejemplo, a reajustar las asignaciones familiares, ¿cierto?, a crear este complemento por aumento de la canasta básica de alimentos. ¿Ah? Así que, bueno, todo eso por el momento lo vamos financiando con los recursos que están disponibles, pero las cosas de las que hemos hablado son otros órdenes de magnitud, son mucho más recursos y por lo tanto para eso se necesita la reforma tributaria. Ahora, lo otro que queremos hacer con estos recursos es canalizar más financiamiento a las regiones, ¿cierto? Hoy día tenemos gobernadores regionales elegidos por la ciudadanía y lo cierto, lo que las personas esperan es que los gobiernos regionales puedan tener recursos para hacer las inversiones en infraestructura que se necesitan, ¿cierto?, mejorar las calles, los caminos, etcétera. Para eso también se necesitan recursos y lo otro que queremos hacer es apoyar la diversificación productiva del país. O sea, si vamos a estar recaudando del royalty minero, ¿cierto?, es para que el país pueda desarrollar más actividades competitivas en áreas distintas de la minería o en áreas que son complementarias a la minería. Esta iniciativa entra la próxima semana al Congreso. No es que la reforma tributaria para mucha gente pueda entender que ya está lista, que ya está aprobada, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Tú le hiciste una presentación pública, cosa que me parece muy honesto, explicarle al país las cosas buenas, la fortaleza, la negatividad, en vez de hacerla privadamente solo para el Congreso. Yo creo que exponérsela al país, manos limpias, de cara, de frente, es súper bueno, Mario, súper bueno eso. Ahora pasa al Congreso. ¿Ves piedras en el camino? ¿Ves que esta reforma presentada puede tener una gran aceptación como para que se desarrolle? ¿O la ves en término medio, que va a tener otra discusión más? Bueno, es natural que haya una discusión en el Congreso. Las reformas tributarias siempre generan discusión y muchas veces en esa discusión se logra mejorar los proyectos. Yo he trabajado con el Congreso durante muchos años, desde el 90 en realidad, y la verdad es que hay que reconocer, muchas veces se critica, ¿cierto?, a los parlamentarias, pero en lo que es el trabajo legislativo, muchas veces los proyectos se mejoran. Entonces, así como uno va a presentar y a defender su proyecto, es bueno escuchar. También tiene que ir a escuchar y a recoger buenas ideas. Siempre. Si se acepta, si sale bien parada dentro del Congreso, si se hace la modificación necesaria, ¿cuándo el país partiría con esta nueva reforma tributaria? Si se aprueba la reforma tributaria, por ejemplo, si se lograra aprobar dentro de este año, el grueso de la reforma, en realidad, o la recaudación, se va a generar en el 2024. ¿Por qué? Porque buena parte de esta reforma tiene que ver con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta funciona en base a años tributarios. Entonces, lo que se apruebe, ¿cierto?, si se aprueba durante el 2022, van a ser los ingresos del 2023 los que van a generar cierto mayor pago de impuestos, pero ese mayor pago de impuestos se materializa en la operación renta siguiente. Entonces, esa es la que ya cae en el 2024. Okay. Hay algunas cosas, ¿cierto?, que por retención, en fin, pueden generar un poco más de recaudación en el 2023, pero el grueso parte del 2024 en adelante. Ok, Mario, nos movemos, ¿te parece? Tengo unas gráficas preparadas allá que también envió tu equipo generosamente para poder explicar, así que nos venimos para acá. Rentas del trabajo, tramos de impuestos. ¿Qué significa esto, ministro? Situación actual, propuesta del gobierno, entre determinados montos se paga determinado tasa marginal y tasa efectiva. Mario, ponte acá para que quede mucho más claro y así que sí, la gente pueda ver la pantalla. Este es un cuadro que parece complejo,
Lo que refleja es que el impuesto, el impuesto global complementario, que es el impuesto progresivo a los ingresos personales, fundamentalmente, vamos a ver después por las características de esta reforma, va a afectar fundamentalmente los ingresos del trabajo, se aplica por tramos. Entonces, hasta 777.000 pesos de ingresos mensuales, las rentas están exentas. O sea, todas las personas que ganan... Si ganan hasta 777.000 pesos, no pagan. No pagan nada, Okay. Y muchas veces cuando se ha hecho una retención se le hace una devolución, ¿cierto?, en la operación renta. Luego, en este tramo, ya de 767.000 pesos a 1.700.000, ya se paga una tasa de 4%, pero en el margen, o sea, por lo que excede de los 777.000 pesos. O sea, hay que sumar de 777.000 a 1.727.000. Claro, por ejemplo... Y por ese monto es lo que paga el 4%. Claro, ahí, por ejemplo, una persona que gane 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Redondeamos aquí a 800.000 pesos, va a pagar 4% de 200.000 pesos, o sea, 8.000 pesos. La diferencia de... Exactamente. Okay. Y así sigue para abajo, ¿cierto? Para este tramo de 1.700.000 a 2.800.000, la tasa es 8%, siempre la tasa marginal, ¿cierto? Y así va, sigue hacia abajo. La misma descripción, Mario, discúlpame, sí, de la diferencia que existe. Acá Mario lo redondeó el ministro, de 800 a 1.200.000 pesos, usted paga solo 2.000 pesos en este caso. De aquí hacia abajo, ¿es el mismo ejercicio que hay que hacer? Es el mismo ejercicio. Por ejemplo, si tuviéramos acá una renta de 2 millones mensuales, por los primeros 777.000 pesos no paga nada. Por el millón de pesos entre 767 y 1.700.000 y tanto, va a pagar 4%. Y entre 1.700.000 y 2 millones va a pagar 8%. Okay. Entonces, todo eso se va sumando y eso es lo que se refleja en esa tasa efectiva que está ahí al final. Porque Perfecto. Eso es ya lo que se paga en relación al total de los ingresos que se obtuvieron. Porque esta gráfica tiene dos colores, una celeste y una más blanca abajo. ¿Hay diferencia ahí? Claro, porque lo que ocurre es que de aquí para abajo es lo que se está modificando o se está proponiendo modificar en esta reforma tributaria. Es cierto, acá vemos estos números, estas tasas son las mismas que están allá al otro lado, todo eso permanece constante, igual, pero a partir de los 4 millones de pesos, ¿cierto?, ya empieza a cambiar algo el impuesto. En este caso, ¿cierto?, pasa de 23 a 26%. Después, en el tramo siguiente, que es el tramo que parte de 5.200.000 pesos más o menos, ¿cierto?, pasa de 30% a 35%, el tramo siguiente 35-40% y terminamos en el tramo más alto, pasa de 40 a 43%. ¿No? Okay. Entonces, en el fondo, solo las personas que ganan por sobre 4 millones de pesos se ven afectadas, van a tener que pagar más impuestos. Eso equivale al 3% de las personas. 97% de los contribuyentes no se van a ver afectados. Ok, súper claro. ¿Estas placas la gente tiene acceso? ¿Las puede ver en alguna página web, por ejemplo, si quiere analizar? Porque este cuadro es súper importante. Está en el Ministro de Hacienda, ¿no? Me imagino. Está en el Ministerio de Hacienda, hay una página especial para la reforma tributaria y, por supuesto, en el Servicio de Impuestos Internos también, excepto la página de Impuestos Internos, también se va a encontrar una tabla como esta. Ok, para que vaya sacando sus conclusiones. Vamos a abrir la pantalla en hashtag alerta para las preguntas de ustedes. A ver, ¿qué tenemos? Marcela Bruna. Hola, pregunta para el señor Marcel. Tengo 2 departamentos. En uno vivo, yo, y en el otro, mis padres. ¿Deberé tributar por eso? No cobro arriendo. El Servicio de Impuestos Internos presumirá que sí. ¿Deberé demostrar que no percibo renta por ello? ¿Qué le decimos, ministro? Claro, no se paga impuesto a la renta por las propiedades en las que uno habita. Solo corresponde pagar impuesto a la renta por los ingresos por arriendo, ¿no? Y siempre sujeto a la tabla que veíamos acá, siempre que sean superiores a los 770.000 pesos y con esas tablas marginales de ahí para adelante. Pero, ¿cierto?, si es una persona que vive en su misma propiedad o, ¿cierto?, su familia vive en una propiedad y no cobra arriendo, no le corresponde pagar nada. No le van a cobrar porque simplemente no va a estar, nadie va a estar pagando arriendo por estos departamentos. Ajá. ¿Y cuándo se tiene que pagar entonces si es que yo tengo departamentos y los estoy arrendando?
Claro, hoy en día los ingresos por arriendo están afectados a impuestos a la renta. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo paga, a veces hay gente que ni siquiera lo sabe. Pero los arriendos los ingresos por arriendo están afectados a impuestos a la renta. Cuando uno cuando uno va a llenar su declaración y el servicio le hace su propuesta de declaración, muchas veces sale un cuadrito que dice no olvide declarar sus ingresos por arriendo. A veces, ¿cierto?, la gente no lo ve o se le pasa. ¿Y ahí es por determinado monto, ministro, o no? Es lo mismo que veíamos recién, o sea, sería parte de los ingresos que entran dentro de esa tabla. Ahora se ha generado, ¿cierto?, un cierto revuelo por el hecho de que hoy en día hay una exención por arriendos de propiedades de FL2. El DFL2 cuando se creó era un incentivo a que las personas compraran la casa propia, pero los beneficios se ampliaron de tal manera que, por ejemplo, había gente que compraba varios departamentos, los arrendaba, con eso generaba, ¿cierto?, era una inversión, generaba un ingreso importante y no pagaba impuestos. Eso se ha ido restringiendo en el tiempo y ahora la propuesta es terminar de eliminarlo porque en realidad no corresponde a la naturaleza, al propósito del DFL2. ¿Y qué pasa si hay gente que vive con eso? Adulto mayor, yo compré un departamento, tengo sobre 65 años, mi pensión es una miseria y vivo del arriendo. ¿Qué se le dice a esa persona, ministro? Sí, muy importante porque se ha dado mucho este ejemplo. Si esa persona vive de un arriendo y ese arriendo le reporta un ingreso menor a los 777.000 pesos que veíamos recién, no le va a corresponder pagar impuestos. Y si le reporta un ingreso algo mayor, bueno, será solo sobre el margen. Pero aquí hay una cosa bien interesante, que en esta reforma se está proponiendo otra cosa, que es un beneficio para las personas que están arrendando. Hoy en día, ¿cierto?, en el impuesto a la renta uno puede rebajar de impuesto los intereses que paga en un crédito hipotecario. Eso para las personas que están comprando con un crédito hipotecario. Pero la persona que arrienda no tiene un beneficio equivalente. Aquí se está creando ese beneficio. Por lo tanto, va a poder rebajar hasta 450.000 pesos del arriendo que paga de su declaración de impuestos. Entonces, lo interesante acá es que esto probablemente va a ayudar a que quienes son arrendatarios sean mejores pagadores, porque el Estado los va a estar en buena medida ayudando con este beneficio tributario. Y para el arrendador, para la señora mayor, ¿cierto?, propietaria de un departamento, probablemente va a significar que va a tener más constancia en el pago del arriendo, porque todo el que arrienda una propiedad, ¿cierto?, sabe que lo peor que le puede ocurrir es que le dejen de pagar. Lógico. Porque de ahí viene el problema, cómo, ¿cierto?, lograr que el arrendatario se ponga al día. Si no se pone al día, vienen los problemas, ¿cierto?, para cómo... Hay gente que no se quiere ir tampoco. Que no se quiere ir, claro. Entonces, pero si ese arrendatario va a estar recibiendo un beneficio fiscal por el hecho de arrendar, probablemente va a ser más constante. Y por lo tanto, si uno hace un cálculo bien simple, ¿cierto? Si, por ejemplo, esta persona, este ejemplo, esta señora mayor, tuviera un ingreso de 1 millón de pesos por arriendos, ¿cierto? Como veíamos recién, pagaría 8.000 pesos mensuales de impuestos solamente. En un año, ¿cierto?, pagaría 96.000 pesos. Pero si por la vía del beneficio que se le da al arrendatario se evita solamente un mes de no pago, con eso ya tiene 5 veces, ¿cierto?, el impuesto que tiene que pagar la propietaria. Hay que mirarlo bajo los dos puntos de vista. Claro. Gracias, Marcela. Voy con otro Twitter. Vamos con otro... Está M. Ruiz Díaz. Hola, ministro, reforma tributaria, ayuda mínima para la canasta básica familiar, miles de conversaciones, etcétera. ¿Usted cree que los chilenos estamos pasando por un buen momento? ¿Qué están esperando para ayudar de forma robusta, digna? Gracias por la pregunta, Moni. Sí, bueno, estamos en un momento de alta inflación. Por supuesto, eso afecta a todo el mundo y sobre todo a las personas que viven de un sueldo, ¿cierto? El sueldo no necesariamente se reajusta, igual que el IPC, así que nadie está suponiendo que, ¿cierto? Como dice acá, que estamos pasando por un buen momento. Siempre la inflación es una situación muy compleja para toda la gente.
¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se reajustó el ingreso mínimo, ¿cierto? Se reajustó ahora en mayo, va a volver a reajustarse en agosto, ¿cierto? El próximo mes va a subir a 400.000 pesos. Las asignaciones familiares se van a reajustar en la misma proporción, los subsidios únicos familiares, y se está recibiendo, ¿cierto? el complemento por canasta básica de alimentos. O sea, cuando se aprobó el reajuste del ingreso mínimo, lo que las personas estaban recibiendo por carga, por asignación familiar o SUF, creció 65%. ¿Ah? Y se está ajustando todos los meses, en el caso de este apoyo por la canasta básica de alimentos, se está ajustando de acuerdo al aumento de costos de esa canasta básica de alimentos, que partió, ¿cierto?, en 6.500 por ahí, ahora ya está en 8.400. ¿Qué opina del IFE de invierno? ¿Es posible o no es posible? Ayer el presidente Boric se abrió, recién lo conversábamos con dos diputadas de la posibilidad que se dé eso. ¿Es real o no es real, bajo su punto de vista? O sea, yo creo que no es, digamos, ser el nombre IFE no es muy bueno porque, ¿cierto?, evoca beneficios que se entregaron en circunstancias distintas a esta. O sea, hoy día tenemos inflación, tenemos situaciones difíciles, pero es distinto de una situación en la cual las personas no podían salir a trabajar porque tenían que estar confinadas y muchas de esas personas, ¿cierto?, perdieron su empleo o su ingreso bajó a cero. No es que hayan perdido 10%, 5%, sino que perdieron el 100% de sus ingresos. Entonces, en esas circunstancias se creó el IFE, ¿cierto?, como un ingreso para la familia proporcionado por el Estado. Ahora, por lo tanto, mejor, ¿cierto?, sacar un poco el concepto de la cabeza. Nombre, ¿es posible o no una transferencia directa, por ejemplo? O sea, lo que estamos haciendo nosotros, estamos evaluando la situación. Particularmente nos estamos focalizando en lo que va a ser este tercer trimestre que está empezando ahora. Y en la medida que veamos que se va a producir un deterioro, vamos a buscar apoyos adicionales. No vamos a entrar acá a discutir el detalle de eso porque, ¿cierto?, es algo que hay que trabajarlo, se trabaja primero dentro del gobierno. Pero nosotros cuando presentamos el proyecto del ingreso mínimo dijimos este no es el final. Acá vamos a seguir evaluando la situación y vamos a estar preparados para apoyar a las personas en la medida que lo necesiten. ¿Un sexto retiro usted lo descarta? Bueno, usted sabe lo que yo pienso de los retiros. Yo puedo saber, pero es muy importante que lo diga usted. Sí, los retiros, mire, los retiros es, desgraciadamente, ¿cierto? Muchas veces la gente lo ve como un alivio momentáneo, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Yo me encontré hace unos días, ¿cierto?, con una pareja de adultos mayores que me hablaron del tema del retiro. Yo le dije, pero ¿usted cómo va a hacer un retiro y se va a quedar sin pensión? Entonces me dijeron, sí, claro, en fin. Entonces, en realidad, para ese tipo de situaciones lo que tiene que hacer es apoyar el Estado. No que las personas estén sacrificando sus ahorros para la vejez, para obtener un alivio transitorio. O sea, si hay personas que hoy día, después de 3 retiros que ya realizaron, todavía necesitan un cuarto, quinto, bueno, el cuarto y quinto no se aprobaron, sexto, bueno, significa que esos retiros no lograron resolver los problemas de fondo. Y por otro lado, lo que ocurre cuando se producen estos retiros es que ¿cierto? Hay que liquidar, ¿cierto? Todos los ahorros no están en una caja fuerte, están invertidos en una serie de instrumentos, están invertidos en el exterior, etc. Entonces, bueno, hay que vender todos esos activos. Cuando eso ocurre, ¿cierto?, suben las tasas de interés. Por lo tanto, para quienes están pensando en comprar una vivienda, pagar un dividendo, le va a subir, ¿cierto?, la tasa de interés, además de la UF, ¿cierto?, por la inflación, se va a volver inabordable, ¿cierto?, comprar una vivienda. Entonces, en realidad tenemos que buscar mecanismos más eficaces y que, en el fondo, como ha dicho el presidente Boric, ¿cierto?, nunca más es cierto que una crisis se resuelva con la plata de las mismas personas. Es una locura. Vamos con otro. A ver, gracias, Moni, por escribir. A ver, ¿qué pregunta?
Ariel Garrido, ministro, ¿por qué reforma ahora? Con la inflación que estamos viviendo, que vive el mundo, además somos el tercer país con más complicado en Sudamérica. Entonces, la pregunta es, ¿era el momento de hacer una reforma? Inflación alta, el dólar que termina muy alto, con poco crecimiento. ¿Era el momento, era el instante de hacer o de presentar una reforma? Bueno, a ver, en primer lugar, como lo veíamos recién, ¿cierto? Esta es una reforma que una vez que sea aprobada, todavía, ¿cierto?, va a pasar 1 año y medio antes de que comience a recaudar. Entonces, en realidad uno no tiene que pensar en el 2022, sino que en el 2024. ¿Ah? Por otro lado, ¿cierto? El tema tributario es el sistema tributario es algo que genera mucha incertidumbre, ¿cierto? Por parte de las empresas, las personas. Si hay la idea de hacer una reforma tributaria que está, ¿cierto?, en el aire, postergar eso significa aumentar la incertidumbre a través del tiempo. Es preferible saber, ¿cierto?, los impuestos que se van a pagar a quedar, ¿cierto?, pendiente de algo que se va a ver, no sé, en 2 años más o 3 años más. ¿Ah? Entonces, creo que es bien claro que esta es una reforma que no va a impactar en el corto plazo, va a generar recaudación en 2 años más. Y por otra parte, ¿cierto?, mientras antes sepamos cómo va a ser el sistema tributario en el futuro, es mucho mejor para todas las decisiones que todos tenemos que tomar. Gracias, Ariel. Voy con una placa importante para que el ministro lo pueda analizar. A ver, la reforma simplificará el proceso de declaración de impuestos, lo que me hablaba usted recién en la mesa. Esta es una elaboración propia basada en el Banco Mundial. ¿Qué vemos acá, ministro? Esta gráfica donde ahí tenemos claro dónde está la posición de Chile acá, permiso, aquí en esta zona con 31. Claro, esto lo que muestra es cuánto tiempo se requiere para llenar una declaración de impuestos, en este caso para una declaración de impuestos de una empresa. Entonces hoy día en Chile tenemos, ¿cierto?, que se requieren 48 horas para llenar una declaración. Chile actual. Chile actual, estamos por encima del promedio de los países de la OCDE. Eso significa, ¿cierto?, que una empresa tiene que invertir, ¿cierto?, en contadores, tiene que dedicar su tiempo a llenar una declaración de impuestos. Hoy día, en el futuro, con la reforma que se está proponiendo, eso va a bajar a 31 horas por debajo de la mediana de los países de la OCDE. O sea, le estamos simplificando la vida al contribuyente. ¿Ah? Eso es bien importante porque nosotros en los diálogos estos que hicimos por todo el país, mucha gente nos dijo, bueno, si ustedes quieren que paguemos impuestos, háganos la vida un poco más fácil. ¿Ah? Y esto es válido no solo para las empresas, las pymes, sino que también, por supuesto, para las personas. Ministro, yo me quedaría todo el día conversando con usted porque hay muchas preguntas, la gente también tiene varias interrogantes, sé que su tiempo es acotado. La última que le traspaso y que a lo mejor no tiene tanta relación con la reforma tributaria, pero es, ¿qué pasa con las contribuciones? ¿Hasta cuándo se tienen que pagar contribuciones? Hay gente que sigue pagando su dividendo, adulto mayor. Yo siempre pienso en los adultos mayores porque es el futuro donde uno va a llegar. Hay mucha gente de adulto mayor que paga su arriendo o paga su dividendo en este caso y más encima tiene que pagar contribuciones. Las pensiones miserables, no hay lucas, ¿cómo financio? ¿Hasta cuándo eso? No sé si comparte, capaz que yo esté gritando solo un tema que siento que es una exageración, es como pagar 2 casas, pago el dividendo y pago la contribución. Claro, o sea, lo que es complejo de las contribuciones es que a diferencia, por ejemplo, del IVA, cuando hay una transacción de por medio, ¿cierto?, el impuesto a la renta, cuando uno recibe un ingreso, las contribuciones son un impuesto que se paga por parte de alguien que no ha recibido un ingreso equivalente. Entonces eso es lo que la hace particularmente difícil. Además se pagan acumuladas, ¿cierto?, o se pagan cada 3 meses. Bueno, con el correr del tiempo, a medida que se han ido actualizando los avalúos de las propiedades, la tasa de las contribuciones se ha ido reduciendo. De hecho, ahora se hizo una rebaja importante ahora en marzo. Pero en el caso de los adultos mayores, ya hace un tiempo se aprobó legislación para eximir o rebajar las contribuciones para los adultos mayores. Entonces, actualmente hay 2 tramos que corresponden al 60% más pobre, o sea, los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población, que en la primera mitad pueden rebajar el 100% de sus contribuciones
y en la segunda el 50% de las contribuciones. Entonces, ese era un problema que era muy fuerte hace unos años atrás, pero ya se legisló en ese sentido y ese beneficio está en aplicación. Ahora, a veces hay gente que no lo sabe, que no ha postulado, que no ha presentado sus antecedentes, entonces es importante, ¿cierto?, que en la medida que corresponda, ¿cierto?, adulto mayor, de ingresos medios para abajo, ¿cierto?, pida ese beneficio. Ministro, le agradezco mucho que haya venido. Gracias por su tiempo, gracias por explicarlo Rodrigo. también con tanta sencillez, porque es un tema que hay que profundizar y mucho. Gracias por su tiempo. Chao, Benjita. ¿A dónde está Benja? Ahí está Benja. El hijo del ministro, ¿vino con el hijo del ministro? Ese Benja. Hacemos la pausa, seguimos en alerta a la última franja del programa. Muchas gracias. Muy bien. Chao, ministro. Muchas gracias.